amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Romanos, por favor, hermanos, el libro a los Romanos, capítulo 5, verso 17. Por favor, busque ese pasaje. El día de hoy vamos a dar nuestro tema número 2 de la serie La doctrina del pecado. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, amén. Tema número 2 de la doctrina sobre el pecado. El tema, ahorita se lo voy a decir. Romanos 5, 17 al 19. Por favor, acompáñenme puestos en pie. Un par de minutitos. Quiero que por favor el día de hoy estamos muy agradecidos con Dios porque el día de hoy nuestro hermano Jorge Reyes, que como ustedes saben tuvo un accidente, verdad, pues fuerte, está entre nosotros. Quiero por favor que le demos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Él se encuentra allá en la parte posterior, al final, pues verdad, esperamos que el Señor lo siga fortaleciendo. No se ha sentido muy bien el día de hoy, pero sabemos que Dios es bueno y esperamos que hasta el final Dios lo fortalezca para que la mayor parte de nosotros podamos acercarnos a saludarle sin agobiarlo, hermanos, porque Él está cansado. ¿Sí? Romanos capítulo 5, verso 17. Le amamos, hermano Jorge, bienvenido a este lugar. Romanos 5, 17, por favor, ¿ya lo encontró? Bueno, leemos la palabra del Señor, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y la última porción, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir la palabra con nuestros hermanos en esta tarde. Te pido una bendición especial sobre la vida de todos y cada uno de los que están aquí presentes, que han hecho, Padre, este tiempo y que lo han, Padre, apartado para ti. En el nombre de Jesús, glorifícate en el tema que vamos a hablar el día de hoy y toma el control de todo lo que hagamos aquí. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema número 2 de nuestra serie La doctrina del pecado se titula Las consecuencias del pecado. Ese es el tema del día de hoy, las consecuencias del pecado. La semana pasada hablamos sobre el origen del pecado. Quiero recapitular un poquito para que los que no oyeron el tema la semana pasada se empapen un poquito de lo que hablamos la semana pasada, pero les recomiendo el tema completo, está en internet. El tema número 1 se llamó el origen del pecado y les recomiendo que lo vean, porque es importante. Pero brevemente quiero decirles que la semana pasada aprendimos que la amartiología es la ciencia de la teología sistemática que se encarga del estudio de la doctrina del pecado. Esa palabra amartiología se toma de Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, esa palabra pecaron es la palabra griega amartia, y desde allí de donde se toma que amartiología es la doctrina que estudia todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿ok? Esa palabra amartia aprendimos la semana pasada, hermanos, que significa errar al blanco. Era una palabra que en el contexto histórico se usaba en la cacería, cuando las personas iban a cazar y era cacería con arco y flecha. Entonces se utilizaba esa palabra amartia para describir a una persona que había intentado pegarle a un blanco, pero había fallado. Entonces cuando alguien fallaba decían que había cometido amartia, había errado al blanco perfecto. ¿Cómo aplica esto espiritualmente? Dijimos que espiritualmente esto habla, hermano,
de que la santidad de Dios es el blanco perfecto para nosotros los cristianos. Esa santidad está marcada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios son los lineamientos que nos dicen esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Cuando los cristianos fallan o una persona peca, está fallando al pegarle a la santidad de Dios. ¿Quién de nosotros es perfecto como para pegarle a la santidad perfecta de Dios? Ninguno. Todos somos pecadores, aún los cristianos somos pecadores, aunque ya hemos dicho que no pecadores en potencia, pero sí pecadores por naturaleza. Voy a hacer unos statements para cerrar la recapitulación sobre lo que aprendimos. Número 1, dijimos que Dios no creó el pecado, sino que fue el resultado de la desobediencia del diablo. Ese fue el origen del pecado, fue el resultado de que Satanás se rebeló contra Dios y contra su palabra. Dijimos que cuando Lucifer, que era un lucero, un querubín grande y protector, desobedeció a Dios, dejó de ser ese ángel, ese querubín hermoso que Dios había creado y se convirtió en como lo conocemos hoy, Satanás, el adversario, el enemigo de las almas, la serpiente antigua, el dragón, tiene muchos nombres, ¿no? Número 3, dijimos que Satanás, una vez que se rebeló contra Dios, engañó a la humanidad. Usted conoce la historia, en Génesis capítulo 3 está. El diablo vino y engañó a Adán y a Eva para que ellos también se rebelaran contra Dios, para que ellos también pecaran contra Dios. Y fue así, entonces, por medio de Adán, que entró el pecado a toda la humanidad. Ya todos los descendientes de Adán ya nacemos siendo pecadores y por tanto destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. El pecado es separación con Dios. Dijimos que Adán y Eva fueron creados perfectos, pero una vez que ellos obedecieron a Satanás, obedecieron lo que él les estaba mandando y desobedecieron la palabra del Señor, pasaron de un estado de inocencia a un estado de conciencia, ahora ya sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es ese estado de conciencia en el que nosotros nacemos, el que nos hace a nosotros ser pecadores. ¿Ok? Y por último, dijimos que todos los seres humanos que ya nacemos bajo ese estado de conciencia, ahora somos pecadores y por tanto destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema. Básicamente el tema, hermano, va a girar en torno a 3 consecuencias básicas que el pecado tiene. Cada una de esas consecuencias abarca muchas otras consecuencias menores, pero estas son las 3 consecuencias mayores, ¿ok? Y están aquí en Romanos 5, el capítulo que estuvimos leyendo. Bueno, la primera consecuencia del pecado, hermanos, es la muerte. La primera frase, ahí vaya si quiere conmigo a Romanos 5:17, la primera frase que vamos a estudiar es la frase: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La primera consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, hoy usted va a aprender algo interesante acerca de la muerte. La muerte, hermano, tiene 2 facetas en cuanto se refiere a que es una consecuencia del pecado. La primera faceta de la muerte es la muerte espiritual. ¿Ok? Es la primera de la que vamos a hablar. La segunda es la muerte física, de esa vamos a hablar más adelantito. Ahorita vamos a hablar acerca de la muerte espiritual. Algunos creen que la muerte más grave es la muerte física, porque cuando una persona se muere, pues obviamente, usted sabe, se crea mucho dolor, el vacío, la ausencia de esa persona, el tener que sepultarlo, el tener que ya no poder ver a esa persona. Mucha gente cree que esa es la peor muerte que hay, y en realidad no es así. La peor muerte que existe es la muerte espiritual. Pastor, ¿qué es la muerte espiritual? Mire, Adán y Eva, cuando fueron creados por Dios, fueron creados perfectos. ¿Por qué fueron creados perfectos? La respuesta es sencilla. Eran perfectos porque eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Mucha gente cuando escucha la palabra que Adán y Eva eran hechos a imagen y semejanza de Dios, creen que por eso nosotros tenemos nariz, porque Dios tiene nariz, por eso nosotros tenemos manos, porque Dios tiene manos, por eso nosotros tenemos cabeza, porque Dios tiene cabeza. Y no es en ese sentido. La Biblia, cuando habla de la imagen y la semejanza de Dios, no se refiere a aspecto físico, se refiere
netamente a cuestiones espirituales. Vaya conmigo a Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27. Dice así, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? En el versículo anterior, en el 26, dice imagen y semejanza. Aquí solamente habla de imagen. Pero escuche, esas dos palabras, imagen y semejanza, algunas personas las confunden porque en el hebreo hay cuatro palabras que se usan para imagen o para parecido o para semejanza. Las primeras dos palabras, me parece que las traje, no sé si me las pones, es la palabra toar y la palabra tafni. Esas son las dos primeras palabras que se usan para referirse a aspecto físico, para referirse a configuración material o a configuración de carne, de tendones, de huesos, de cuerpo, de ojos, de manos. Esas son las dos palabras que se usan, pero en Génesis 1:27 no son esas palabras. En Génesis 1:27 son las palabras que siguen, pónmela, son la palabra Tselem, usted la puede consultar en el Strong, la palabra Tselem y la palabra Demud. Esas son las palabras que se usan para imagen y semejanza. Y estas palabras no tienen que ver con aspecto físico. Personales, no físicas, sino internas. Y en este aspecto es que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Básicamente son 7 características, mire, se las voy a enumerar. Número 1, es que Dios piensa, por eso nosotros pensamos. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué usted piensa? Porque usted tiene la capacidad de razonar, usted tiene la capacidad de aprender. Los animalitos no. Los animalitos carecen de raciocinio. Pueden ser entrenados y pueden llegar a ser muy inteligentes. Y hay perritos en los circos que los entrenan y saltan los aros y siguen todas las instrucciones que el entrenador les da, pero no es porque ellos están razonándolo, es porque es una rutina que ellos se han aprendido y la hacen mecánicamente. Nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de pensar, o al menos así espero. La segunda característica, hermano, que fuimos creados conforme a imagen y semejanza de Dios, es que Dios siente. Muchas veces usted puede ver en la Biblia que dice que Dios siente odio contra el pecado. Dios siente amor cuando un pecador se arrepiente. Dios dice que sintió en su corazón cuando todos los hombres pecaron contra él, en Génesis capítulo 6, y le dolió su corazón. ¿Ok? Dios es un ser vivo, no es una piedra, es un ser que tiene esa capacidad de sentir, igual que usted. Usted tiene la capacidad de sentir también, por eso usted a veces siente que se enamoró, siente que se enojó, siente que está triste, siente que está feliz, etcétera. Número 3, Dios decide, ¿ok? Y por cuanto Dios decide, nosotros también tenemos la capacidad de decidir. Por ejemplo, Dios le dio los mandamientos a Adán y Eva, les dijo, del árbol tal no coman. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y comieron. O sea, tuvieron esa capacidad de decidir qué es lo que querían hacer. Ahora, 4, Dios crea. Dios crea de la nada, Dios es creador. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros no somos creadores en ese aspecto, nosotros somos creativos. Nosotros creamos a raíz de lo que Dios nos ha dado, de la materia prima que Dios nos ha dado. Por ejemplo, este púlpito, mire, estaba la madera por allá tirada y nosotros la agarramos y mire qué bonito quedó, ¿no? O sea, podemos ser creativos, pero no creamos la madera ni inventamos el árbol, eso solamente lo puede hacer Dios. Ok. 5, Dios se expresa, Dios habla a través de los profetas, les habló en el Antiguo Testamento a Israel, nos habla ahora a través de su palabra, nos puede hablar a través de un sentir, nosotros también. Usted puede expresarse por medio de palabras, por medio de gesticulaciones, por medio de expresiones faciales. O sea, fíjese cómo es tremendo, cómo en ese aspecto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. 6, Dios gobierna.
Sabemos que Dios es el juez supremo de toda la tierra, todo es de Él, el mundo y su plenitud, todo lo que en Él habita es de Él. También nos dio a nosotros la posibilidad de gobernar sobre nuestra familia, gobernar sobre nuestro hogar, gobernar sobre los animales, gobernar sobre la naturaleza, para usar la naturaleza para nuestros propósitos. Y 7, hermanos, 7. Dios, este es muy interesante. En este aspecto quiero que se lo meta acá, de que en este aspecto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que es uno de los más importantes de todos. Dios existe para siempre. Dios no tiene principio de días ni fin de días. No es de que hace billones y billones de años Dios no existía y de repente Dios existió, apareció de la nada y Él comenzó a crear. No, Dios es eterno. Obviamente nuestra mente finita, que está atrapada acá en la tercera dimensión, nos cuesta comprender eso, no nos cabe en la cabeza. Mucha gente sufre con esto. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? Es que nadie lo creó, Él es eterno. Okay, Él vive en la eternidad, Él vive fuera de esta dimensión. Él es espíritu, Él no es de carne y hueso como nosotros. Ahora aquí está el detalle. Así como Dios es eterno, ¿qué cree? Nosotros también somos eternos. Nosotros los seres humanos somos eternos. Nunca, jamás vamos a dejar de existir. Pastor, ¿y si me muero? Sí, se va a morir el cuerpo que estás usando temporalmente para vivir en esta tierra, pero tú, el que vive dentro de ese cuerpo, no vas a morir jamás. Solamente hay 2 lugares en donde puedes pasar la eternidad. Uno es con Dios en la gloria y otro es separado de Dios en un lugar de tormento. Pero eres eterno, nunca vas a desaparecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Número 1, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos atributos intelectuales, atributos personales, atributos espirituales que Dios tiene. En segundo lugar, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios porque cuando Dios creó a Adán, Dios puso literalmente en Adán su espíritu. Completamente, cuando Adán fue un ser viviente, Adán no se sentía solo. Adán sentía completamente corriendo por todos sus huesos, por todos sus tuétanos, a Dios. Dios y Adán eran uno solo. Yo lo quise expresar en una ecuación para que más o menos lo entiendan. Ponme una lámina que dice Adán más Dios igual a hombre perfecto. Más o menos para que entendamos, la anterior. Más o menos para que entendamos por qué Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, más o menos va esa ecuación. Adán más Dios igual a hombre perfecto. Eso era Adán cuando fue creado antes de pecar. Adán y Dios eran como uno solo. La presencia de Dios en Adán era real. ¿Ok? No era que de repente Adán sentía a Dios y sentía bien bonito, no. Eran uno mismo. Esa presencia de Dios en Adán hacía que Adán se sintiera completamente pleno, completamente realizado, completamente perfecto. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando Adán pecó, Adán perdió a Dios. Ponme la ecuación que sigue y Adán quedó así. Adán más espacio vacío igual a hombre vacío. Eso es muerte espiritual. Ahí está en esa ecuación que usted ve ahí. Es Adán más menos Dios igual a Adán solo. Y desde entonces, hermano, desde ese momento, nosotros venimos arrastrando esa situación. El hombre nace y nace ya solo, nace ya vacío, ya nace sin Dios automáticamente. Y por eso es que se ha inventado tanta cosa, hermano. Una de las razones por qué el hombre se ha vuelto tan creativo y ha inventado tanta cosa es precisamente para tratar de satisfacer esa ansiedad. La ausencia de Dios crea en el hombre ansiedad, crea desesperación, crea angustia, crea enojo, crea ira. Adán y Eva lo primero que experimentaron cuando Dios ya no estaba era vergüenza, miedo. Le dijo Dios, ¿dónde estabas? Tuve miedo. Empezó a experimentar sentimientos que él no había conocido antes. Sí, Adán pensaba, tenía atributos todavía de Dios, podía ser Adán creativo, podía Adán sentir, Adán podía razonar, podía expresarse, pero ahora esos atributos buenos ya estaban combinados con sentimientos negativos, frustración, angustia, ira, odio,
Vino Caín, se enojó con Abel y lo mató. Inmediatamente el hombre comenzó a sentir un vacío y una necesidad de llenar ese vacío. Y aquí es donde le voy a dar una lista de cosas que el hombre hace para tratar de volver a la ecuación anterior. Pero es imposible porque ninguna fórmula humana nos puede volver a la ecuación anterior. Solamente lo que Jesucristo ordenó, lo que Dios ordenó, el método para volver a la ecuación anterior y ser hombre más Dios igual a hombre perfecto es Jesucristo. No hay otra forma. Mire, le voy a enumerar una lista de cosas. Número 1, nació la idolatría. ¿Usted por qué cree que existe idolatría? La idolatría existe en todo el mundo. No hay país que no sea idólatra, no hay tribu, no hay lengua, no hay raza que no tenga sus dioses, sus creencias. Vaya conmigo a Isaías 44:14. Isaías 44:14. Vamos a leer el 14 y el 15. Dice así, dice, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Dice que la idolatría es una insensatez, dice Isaías. ¿Cómo le cabe al hombre en la cabeza, dice Isaías, cortar un árbol, hacer un dios bonito, figura de hombre o de mujer, postrarse ante él y adorarlo, y con lo que le sobra del mismo leño, hacer su fuego, calentarse, hacer su pan? ¿Por qué el hombre se volvió tan insensato, tan necio? Bueno, esta es una forma del hombre tratar de volver a sentirse completo, de tratar de llenar ese vacío que Dios dejó. La idolatría es una de las muchas cosas que existe. Por ejemplo, están también los placeres. Los placeres, ¿usted por qué cree que el hombre se corrompe detrás de los placeres? Tratando de llenar, hermano, el vacío que Dios dejó. Las drogas, las borracheras, las orgías, el sexo ilícito, hasta la comida se ha vuelto un ídolo para muchas personas. Tratando el dinero, tratando de sentirse completo, de sentirse una vez más, que algo lo haga sentir satisfecho, que algo lo haga sentir otra vez pleno, completo. La recreación, por ejemplo, hermanos, la recreación no es mala, pero hay gente que se siente tan vacía que lleva la recreación a un extremo. Hay gente, hermano, que no puede estar en paz consigo mismo si no está haciendo algo, si no está en el cine, si no está en el mall, si no está viendo deportes, si no está, hermano, haciendo algo en el lago, haciendo carne. Siempre el hombre está tratando de buscar formas de sentirse realizado. ¿Por qué cree que existen tantas fiestas, hermano? Todos los meses hay fiesta: Día de la Independencia, Día de los Caídos, Día de la Bandera, Día de la Secretaria, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Soldado, Día del Perro. Hermanos, o sea, los hombres inventan fiestas y fiestas y fiestas porque es una forma por medio de esos eventos de escapar de la realidad. Mire, mucha gente llega al 4 de julio y se vuelve loco, hermano. Se vuelve loco, dice, ay, 4 de julio, es todo, hay que tomar break, compren mucha carne, compren muchas cervezas, compren muchos cigarros y quemen muchos cohetes. ¿Y qué va a hacer el 5 de julio? Sentirse vacío, sentirse deprimido, que gastó su dinero. Ahora, ¿es malo algunas celebraciones que mencioné, como el Día del Padre, el Día de la Madre, Día de la Independencia? No es malo. Lo malo es cuando el hombre hace todas esas cosas tratando de sentirse feliz. ¿Y cuál es el resultado? Infelicidad, vacío, tristeza, depresión, angustia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede llenar ese vacío? ¿Quién fue el que estaba ahí en el corazón de Adán antes que Adán pecara? Dios. Entonces, ¿quién dejó el vacío? Lo dejó Dios. Entonces, ¿de qué tamaño es el vacío? Es del tamaño de Dios. Por lo tanto, nadie más lo puede llenar. Hay mucha otra gente que se refugia en las personas para ser feliz. Mucha gente dice, no, para mí mi esposa y mis hijos lo es todo. Para mí yo solamente quiero trabajar para ellos, proveerles, aunque no busque de Dios, aunque no vaya a la iglesia, pero yo lo que quiero es que ellos sean felices. ¿Sabe que han hecho estudios y muchos padres han dado testimonio que cuando sus hijos han crecido y se gradúan y se van de la casa, sienten que su vida no tiene sentido? Porque toda su vida giraba en torno a sus hijos. Y su corazón, cuando ellos se fueron, se quedó
vacío, sin ningún sentido. Cuando en realidad, hermano, nosotros como cristianos, el que debe de ser el todo del todo para nosotros es Dios. La gente tiene un gran sentido de soledad. Se rodean de un amigo una semana, de otro amigo otra semana. ¿Y tú a dónde vas a ir? Y tú, y vente conmigo y no me dejes solo y por favor contéstame el teléfono. Y la gente anda ansiosa, hermano. No se pueden estar en su casa sentados en paz, en su mesa meditando con una tacita de café porque se sienten soledad. Porque Dios no está ahí. La autonomía es una forma más del hombre llenar su vacío. La autonomía es decir, yo soy yo no le doy cuentas a nadie, yo me gobierno solo. Y la gente trata de hacer cosas que lo hagan sentir completo. Por ejemplo, cuando yo me gradúe voy a ser feliz. Se gradúa, ¿fue feliz? No. Cuando me case con la más bonita de la universidad voy a ser feliz. ¿Se casa? No es feliz. Cuando tenga el carro que quiero, la casa, siempre el hombre está corriendo. La vida es como una carrera interminable buscando la felicidad, cuando la felicidad está en Cristo. Un hombre, una mujer que tiene a Cristo en su corazón, está completo, está realizado, se siente pleno con lo poco, con lo mucho que tenga, con lo poco, con lo mucho que haya estudiado, con el poco trabajo, el mucho trabajo que tenga. Se siente tranquilo, dice, si en este momento muero, yo sé que estoy pleno, no fracasé en esta vida. Mucha gente puede tener mucho éxito en esta vida, pero si muere sin Cristo, fracasó rotundamente. Ahora hablemos un poco de la muerte física. Mire, la muerte espiritual es la separación entre Adán y Dios. Esa es la muerte espiritual. La muerte física es la separación del espíritu y el alma y el cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Cuando estos tres elementos se separan, eso es la muerte física. La muerte física es cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo. Entonces una persona muere. Esa es la consecuencia. También Adán murió, a los 930 años murió. La muerte espiritual fue inmediata. Pecó y ya fue echado del jardín. Vámonos, sálgase de aquí. Perdió la presencia de Dios. Vinieron todos los pecados que usted se puede imaginar. Vinieron la poligamia, vino el homosexualismo, vino, hermano, la prostitución. Todos los pecados sexuales están en Génesis. Sí, ahí registrados. El asesinato, la envidia, el enojo, todos los sentimientos atroces que existen como resultado del pecado vinieron, muerte espiritual. Pero 930 años después le llegó la muerte a Adán, la muerte física. Su espíritu y su alma abandonaron el cuerpo y Dios no había diseñado a Adán para ser mortal en un principio. Pero esa fue una consecuencia también. Mire, le voy a comprobar lo que le estoy hablando. Génesis 35, 18. Génesis 35, 18 y 19. Vamos a hablar un poco acerca de la muerte física. No le tenga miedo, hermano, a la muerte física. No le tenga miedo. Solamente hay una forma de salir de esta vida y es muerto. Escuche, dice Génesis 35, 18 al 19. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Cuándo murió Raquel? Cuando el alma salió del cuerpo. Eclesiastés 12:7, por favor. Veamos otra para reforzar. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Los médicos pueden dar su parte médico del deceso. El médico dice, bueno, le informamos que su familiar falleció porque los pulmones colapsaron, ya. Se acabó el oxígeno, el suministro, murió. O le puede decir, mire, le informamos que su familiar murió porque el corazón sufrió un infarto y fue letal, fue fatal, hasta ahí llegó, se paró y ya no bombeó sangre y murió. O le informamos que el cerebro pues sufrió un derrame y pues murió. O el accidente fue tan atroz que la persona pues murió en el accidente. O sea, el médico puede dar la parte médica, pero la parte espiritual, ¿cuál es? Que el espíritu y el alma abandonaron el cuerpo. O sea, la persona puede estar muy enferma, ¿ok? Y la muerte no se da cuando los órganos colapsan. La muerte se da
cuando el espíritu y el alma dejan el cuerpo. Pastor, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Mire, le voy a dar un ejemplo, pero antes vamos a ver otra cita en Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice así, porque dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago hablando de la muerte física, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, hay un gran problema aquí, porque los científicos, los estudiados, los médicos no aceptan la existencia del alma y el cuerpo. Ellos dicen, no, pues se llama intuición, sexto sentido, conciencia, pero no, el espíritu y el alma no existen, porque si aceptan eso estarían aceptando que la Biblia es correcta. Ellos no lo aceptan. Ellos lo que van a dar es un parte médico clínico de la muerte, pero usted y yo sabemos que se debió a que el cuerpo fue abandonado por el espíritu y el alma. En el caso de Jesús se ve clarito, Jesús no muere a causa del extrema castigo que él dio. Esa fue la razón para que su espíritu saliera de su cuerpo. Vaya conmigo a Lucas 23:46, mire. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermano, de que usted puede cortarse la cabeza y si Dios no quiere, usted sigue vivo. No. Escuche, Lucas 23:46 dice así, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús era para que ya tuviera horas de muerto por el castigo que él recibió. Una golpiza terrible, golpes muy fuertes los que él recibió. Él ya tendría que estar horas de muerto. Sin embargo, no fue cuando su cuerpo quería colapsar que él murió. Él murió cuando él entregó el espíritu. Y fíjese cómo entrega el espíritu, lo entrega a gran voz. No lo entrega como un débil moribundo que ya no puede más con el castigo físico. No, dice que clamando a gran voz. O sea, él muere triunfador. Él muere victorioso. ¿Por qué? Porque sería ilógico que la muerte lo mate como a un derrotado si él es el autor de la vida. Él no muere cuando la muerte se lo está llevando a causa del castigo físico. Él muere cuando él quiere. Cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces él muere. Porque la muerte no puede matar al autor de la vida. ¿Pero qué cree? Lo que murió fue el cuerpo. Jesús seguía vivo. Por eso le digo que usted y yo somos eternos. En ese punto estamos hablando. Hechos 2:27. El cuerpo muere, es sepultado, al tercer día ese cuerpo es resucitado, pero Jesús nunca estuvo muerto en realidad. Lo que estuvo muerto fue el cuerpo por 3 días. Hechos 2:27, por favor. Dice así, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si ve, mientras que el cuerpo muere, porque el espíritu sale, el alma sigue viva. El alma sigue viva. Nosotros sabemos que Jesús desciende a lo más profundo de la tierra. La tierra estaba dividida. En ese momento, cuando Jesús desciende, la tierra está dividida en 2 lugares, lugar de tormento y el paraíso. ¿Ok? Que lo que se conoce como el Hades. Ahí dice, por eso no permitirás que tu santo, dice, su alma quede en el Hades, ni permitirás que vea corrupción. El Hades antes de Jesús era un lugar compuesto por dos departamentos, digámoslo así. Lugar de tormento y el paraíso. Por eso cuando Jesús está en la cruz y el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hace Jesús cuando desciende a lo profundo de la tierra? Jesús toma a todos los que están en el paraíso, los lleva al cielo, y todos los que están en el lugar de tormento se quedan ahí, y ese lugar de tormento se convierte en el infierno. Y desde ese momento, toda alma cuando muere, si muere con Cristo va directamente al cielo, y si muere sin Cristo va directamente al infierno. Desde ese momento. La cruz vino a partir también esa situación en la cuestión de a dónde van los muertos inmediatamente después de morir. Entonces, ¿qué, hermano? Usted es eterno. En ese aspecto, usted es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, si usted se muere hoy, ¿a dónde se va a pasar la eternidad? Si usted se muere hoy, solamente hay 2 lugares. Dice Pablo, presentes en el cuerpo, ausentes en el Señor, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. O sea que es inmediato. Usted muere, se da el dictamen médico de que murió, y en ese mismo segundo que cerró los ojos aquí, los abre en el lugar que sigue. No sé cuál será para usted, Solamente usted sabe para dónde va.
Consecuencia número 2. Hablamos entonces la primera, la muerte, en sus dos facetas. Espiritual, que ya todos están muertos espiritualmente, el que no tiene a Cristo, ya está muerto. Hay mucha gente que se preocupa, ay, ¿cuándo será que me iré a morir? No, si ya está muerto, ya está muerto. Mejor preocúpate porque antes de morir físicamente, revivas en Jesús. Y más al final vamos a hablar de la tercera muerte, que eso es la más preocupante de todas. La segunda consecuencia, hermanos, del pecado es la corrupción. En Romanos 5:19, nos vamos a saltar el verso 18 y vamos al 19, y la frase que vamos a ver es la frase que dice: por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Aquí vamos a hablar acerca de la corrupción. La desobediencia de Adán trajo la corrupción al ser humano. La corrupción se comenzó a ver por todos lados. En primer lugar, sobre la naturaleza. Génesis 3, 17 al 18. Génesis 3, 17 al 18. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Oyeron, hermanos? Y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Inmediatamente vino la corrupción sobre la naturaleza. La tierra se volvió débil, la tierra perdió su fuerza, la tierra se volvió estéril, la tierra comenzó a producir espinos, cardos. El hombre ahora ya no nada más iba a cosechar la comida para comérsela, ahora sudaba. El sudor es señal de estrés. Uno no suda cuando uno está relajado y fresco, no, uno suda cuando está estresado y el trabajo se te complicó y el tornillo se barrió y la brocha no sirve y tienes que ir a comprar otra. O sea, vino la maldición, todo se complicó en la naturaleza a causa del pecado, todo se corrompió. Vemos la corrupción después de la tierra sobre la primera familia, Génesis 3:16. Vuelva un poquito. Sobre la primera familia y sobre el primer matrimonio. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire, ¿desde cuándo se viene arrastrando esto? Desde el primer matrimonio. La rebeldía, las mujeres rebeldes vienen a causa de Eva, a causa del pecado que Eva cometió. Los hombres machistas que quieren gobernar a sus mujeres y no les dan amor, vienen desde aquí. El primer matrimonio recibió la retribución de la corrupción a causa del pecado. Por eso es muy difícil el matrimonio. El matrimonio, usted sabe a quién representa en la tierra. El matrimonio representa a Dios en la tierra. Por eso cuando Satanás peca y se rebela contra Dios, su punto fue el matrimonio. Voy a ir a afectar el matrimonio. Voy a afectar la primera familia porque estos representan a Dios. Si estos andan bien en la tierra, entonces toda la naturaleza se va a dar cuenta que ellos están representando dignamente a Dios. Pero si ellos andan peleando, sartenazos vuelan y ojos morados y recordadas del 10 de mayo y se pelean delante de los hijos y no tienen respeto, entonces eso me va a satisfacer, dijo el diablo. Y muchos cristianos le obedecen al diablo. Ahí andan con la mujer peleando toda la vida. Ahí no hubo amenes. Mire, vemos después la corrupción sobre las ciudades. Génesis 19, 24 al 25. La corrupción vino sobre la tierra, sobre el matrimonio, la familia, sobre las ciudades. Dice así, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Dice: con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios tuvo que comenzar a juzgar ciudades. ¿Por qué? Porque la gente se corrompió delante de Dios. ¿Usted sabe por qué pecado fue juzgado Sodoma y Gomorra? Por homosexualismo. El homosexualismo trajo el juicio de Dios. Prepárese porque vienen juicios de Dios. Porque hoy más que nunca se defiende esa práctica. La gente se pone rabiosa si tú atacas esa práctica. Te llaman homofóbico, te llaman cerrado, ignorante. Para Dios es pecado. Por cierto, no sé si se dio cuenta, hubo una matanza en Orlando. Los primeros días todos furiosos. Odiamos y reprendemos y estamos en contra de esos crímenes de odio contra la comunidad LGBT.
todos furiosos poniendo hashtags y condenamos eso. Pero a los 3, 4 días se dieron cuenta que fue un homosexual que hizo la matanza. Mire, desaparecieron las persecuciones. Porque no fue un crimen de odio de parte de la comunidad heterosexual contra ellos. No, fue un crimen de odio entre ellos. Ay, muchos les incomoda este tema por lo que veo, les da como a miedito. Pero no, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué dicen los homosexuales? Que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por falta de hospitalidad. Porque cuando llegaron los ángeles ahí, no fueron bien recibidos. Mentira. Fue a causa de prácticas inmorales, incorrectas, abominables y reprobables delante de Dios. Y no solamente esta ciudad, Dios destruyó a los ninivitas. Mandó a Jonás, le dijo, adviérteles que se arrepientan. Se arrepintieron, pero unos días después se les olvidó. Porque así es el hombre, siempre cuando la agua le llega hasta aquí, se pone como querer agradar a Dios, pero somos olvidadizos. Olvidadizos. La gente nada más se pone cómoda y está bien y tiene bendición y tiene dinero, ya estoy tranquilo. Cuando están en un problema se arrodillan, ay Señor ayúdame, si me sacas de esta yo te voy a servir. Si me sacas de esta mira que voy a pasar en la iglesia aspirando Señor día y noche. Después que lo sacó el Señor de ese hermano no vuelves a ver al hermano. Se desapareció, se le olvidó. Vino juicio sobre el mundo, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Vamos a leer Génesis 6:5-7. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oh no, pero la gente hoy dice que es buena. La gente, no, yo soy bueno. Dios no me puede mandar al infierno porque yo soy bueno, porque creen que es por medio de buenas obras. Las buenas obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este fue un juicio a causa del pecado. La gente se corrompió, la humanidad se corrompió. Muchos que ignoran quién es Dios están muy equivocados con respecto a cómo Dios juzga. Muchos dicen, no, Dios no puede ser tan malo porque pues es Dios. Él no puede ser tan malo. Entonces le pregunto, ¿por qué Dios ahogó a miles y miles y miles de personas en el diluvio? Por no decir millones. Hay teólogos que dicen que ya había millones en la tierra. Mujeres embarazadas, niños de pecho, ancianos, animales. Y nada más salvó a 8. Para esos que dicen, no, es que Diosito es bueno. Diosito lo único que tiene por mí es amor. Yo no creo que Dios se atreva. Cuando yo llegue al cielo y me vea con mi carita, ¿han visto una carita que pone el gatito ese de Shrek? Así. Yo creo que Dios se va a tocar su corazón. No, hermano. Dios, cuando se trata de juzgar al pecador impenitente, rebelde, que transgrede su palabra, Dios es implacable, hermano. Dios no va a tener misericordia del pecador. Es ahora que el pecador se puede arrepentir. No cuando llegue allá, ay, Dios me va a mandar al purgatorio. En el purgatorio estás más bien ahorita lleno de pulgas porque no conoces ni al Señor. ¿Cómo me explica que Dios permitió la muerte de tanta gente? Es que Dios está irado contra el impío. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Usted sabía que esa frase famosa, a muchos les va a caer mal esto, pero esa frase famosa de Dios ama al pecador, no está en la Biblia. Pero está así. Dios está irado contra el impío todo el tiempo. ¿Y quién es el impío? El que no tiene a Cristo en su corazón. Deje de andarle mintiendo a la gente. La tercera, hermanos, con esta terminamos. La tercera consecuencia, hermanos, del pecado fue la condenación. Y esta es la muerte segunda. Ya hablamos de la muerte física, muerte espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de esto. La frase que vamos a tomar está en Romanos 5:18. La frase es, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahora, Dios hizo algo sabio, Dios hizo algo que solamente se le pudo haber ocurrido a Él, porque Él es Dios. Antes de condenar a los pecadores, Dios hizo algo que todos nosotros debemos de agradecerle, porque Dios agarró el pecado, antes de condenar a los pecadores, Dios agarró el pecado y lo puso sobre Jesús, ¿sí?
Cuando puso el pecado sobre Jesús, entonces el Padre dijo, ahora que el pecado está sobre Jesús, voy a hacer pedazos ese pecado. Voy a condenar, antes de condenar las almas, primero voy a condenar el pecado. Entonces lo primero que vamos a hablar, la condenación del pecado en la persona de Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Traje varias citas hoy, hermanos. Segunda de Corintios 5:21. Léalo conmigo, dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús tenía el pecado sobre su cuerpo. Ahora, ¿él era pecador? No, él nunca cometió pecado. Dice que ni siquiera nunca dijo una mentira. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Dios hizo esto, vaya conmigo a 1 de Pedro 2:24. Dice así. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que hizo Dios fue, antes de condenar a las almas, primero voy a condenar el pecado. Porque, por ejemplo, usted no pidió nacer siendo pecador. Usted no pidió, usted nació y usted nació ya siendo pecador. Venimos arrastrando el pecado de Adán. Entonces, como nosotros no pedimos nacer siendo pecadores, entonces Dios nos ofreció a Jesús y lo dio en la cruz sin que nosotros se lo hubiéramos pedido tampoco. La salvación no es del hombre. Nosotros no podemos pedirle la salvación a Dios. Decir, Señor, sálvame por favor, Señor, mira que yo soy bueno. No, la salvación es una decisión de Dios. Dios es el que puso a su Hijo por nosotros. Lo puso en medio. Jesús es una especie de escudo para nosotros. Es por el castigo que Él recibió en la cruz que nosotros podemos ser justificados. Romanos 8:33, hermanos. Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Todos los que han sido salvos por gracia. Esos son los escogidos de Dios. ¿Quién los acusará? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una persona que ha sido salvada por Cristo, es imposible que sea acusada, que sea condenada. ¿Por qué? Porque fue justificada por el sacrificio de Jesús. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros seamos justificados? Condenar el pecado en Jesús. Romanos 8:1-3, ahí está. Para que usted lo entienda un poco mejor esto. Romanos 8:1-3 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro escudo? Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. ¿En quién hay vida eterna? En Jesús. En ninguna religión, en ninguna práctica religiosa que una persona pueda tener. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted en qué anda, hermano? ¿Anda, lee la Biblia? ¿Ora? ¿Le gusta congregarse? Cuando llega la Santa Cena usted dice, no, ¿cómo que de vacaciones? No, la Santa Cena es primero. ¿En qué anda? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley era imposible salvar a las almas. ¿Por qué? Porque la ley dice que era un ayo. Un ayo es un tutor, es un papá sustituto, es alguien que se queda encargado de los niños mientras el papá no está. Pero la ley no te llevaba a la obediencia de sí misma. La ley no vino para que tú la obedecieras a ella. La ley vino para llevarte a Cristo. Por eso es un ayo, es un encargado del hijo mientras el papá no está. Ya cuando Cristo, porque nadie puede obedecer la ley. Alguien que diga, no, Dios nos dio la ley para que nosotros la obedezcamos. Mentira. Dios nos dio la ley para llevarnos a Jesús. Hay mucha gente que no entiende las doctrinas de la gracia en la iglesia y quedan confundidos.
porque no han llegado al pleno entendimiento, a un sano entendimiento de las doctrinas de la gracia. No saben que Jesús es todo. Hay gente para los que la ley es todo. No es que la ley esto, la ley lo otro, la ley aquello. No, para mí es Cristo esto, Cristo lo otro, Cristo murió, Cristo me dio vida eterna. Porque es Cristo. Vea por esto. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne. Esta es la razón por la que Jesús se encarnó. Dios era Dios, Jesús es Dios. ¿Por qué se encarnó? Aquí está la respuesta. Se encarnó, dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Bueno, derramando toda la ira sobre el Hijo. Hay una forma de calmar la ira de Dios por el pecado, y esta es trayendo juicio sobre el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios fue traer toda la ira que ardía contra usted, fue apagada cuando esa ira se derramó en el madero sobre el cordero. El cuerpo que él tomó fue un cuerpo para ser él el cordero perfecto que iba a expiar el pecado de los hombres una sola vez y para siempre. Cuando eso sucedió, el Padre miró al Hijo y toda la ira que tenía que ser derramada sobre todos los pecadores fue enfocada directamente sobre su cuerpo. Por eso su cuerpo fue molido. Isaías 53 dice que quedó sin hermosura como para que le deseáramos. Su cuerpo fue desgarrado, el castigo fue atroz. ¿Por qué? Porque ese cuerpo dice que representaba el cuerpo del pecado. Estaba hecho a semejanza de carne de pecado. Ese fue el pecado que Adán cometió. Adán cometió el pecado al desobedecer la palabra de Dios. Cristo recibió toda la ira de ese pecado sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que usted no fuera condenado en la condenación que sigue, que es la de la que quiero hablar. La condenación de las almas en el infierno. ¿Cómo es posible que un Dios justo, por ejemplo, mire, yo era tremendísimo, hermano, antes de ser creyente, tremendísimo. Ahí donde usted me ve no me la cree, ¿verdad? Que con mi corbatita y todo. Y ahora soy justificado, he sido perdonado por Dios. Y le cuento algo, no hice nada. Nada hice. Entonces, Dios, siendo un Dios justo, no puede perdonar a un pecador sin que antes se haya derramado la ira sobre ese pecador. Porque entonces lo convertiría en un juez injusto. Es como si alguien mata a alguien, va a la corte y el juez le dice, está bien que lo mataste, estás libre. ¿Ese juez sería justo? No, ese juez sería injusto porque está declarando inocente ¿a quién? A un culpable. Entonces, ¿por qué Dios nos declaró inocentes a nosotros si no hicimos nada para expiar esa culpa? Porque Jesús lo hizo por nosotros. La condenación del pecado sobre Él nos libra de la condenación del infierno a nosotros. Entonces, hay una forma de escapar de la condenación eterna. Es venir a ese cuerpo, al cuerpo de Jesús, y poder decir, Señor, yo reconozco que el pecado, todos los pecados que yo he cometido fueron condenados sobre ti. Y la ira del Padre se fue derramada sobre ti en su máximo esplendor para que yo pudiera ser justificado. ¿Pero qué cree? La gente no cree en el infierno. Vamos a Job 24:19. Job 24:19. Dice así, dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol, ¿a quiénes? En mi Biblia dice a los pecadores, a los que han pecado, si el hermano tiene otra traducción, muy bien. Dice que el infierno arrebata a los pecadores. O sea, cuando una persona ya llega, hermano, a su lecho de muerte y todo, y no se quiere arrepentir, es como si el infierno se lo llevara a esa persona. La palabra hebrea para infierno es la palabra Sheol. Significa el mundo de los muertos, un mundo subterráneo, infierno, averno, y es un lugar real. Jesús mencionó más la palabra infierno que la palabra cielo. ¿Por qué? Porque Él está advirtiendo a la humanidad, es un lugar horrible al que no quieres ir. Mucha gente juega con esto. Dice, a mí me han dicho que en el infierno hay una fiesta de rock and roll, drogas y mujeres, así es que yo voy para allá. No saben ni lo que dicen. Ahorita va a estar a 97 grados allá afuera, más al rato. Lo desafío a que se pare 1 hora en el sol a ver si aguanta. Bueno, el infierno es eso a 1000 veces sobre la potencia de 97 grados.
pero ¿qué voy a hacer ahí? ¿No voy a arder? No, porque el alma no arde, el alma no es materia como el cuerpo. Porque mucha gente dice, bueno, si llego al infierno, me la llama, me consume y ya, y muero. No, es que acuérdate que eres eterno, no vas a morir nunca. La llama, dice que es la llama que nunca se apaga, y el gusano que ¿qué? Que nunca muere. Es como un horno de fuego. Meta su dedo por ahí, hermano, un ratito en la estufa al ratito, a ver si usted aguanta. No aguanta. El instinto de conservación de uno, el instinto de vida, lo primero que hace es que quitar la mano, ¿sí o no? Máximo los hombres cuando cocinamos, hermano. Ahí estamos ahí con un escudo así, haciéndole por acá arriba al sartén. Nos cae una gotita de aceite hirviendo. ¡Ay, pónganme! ¿Cómo se llama aquella para las quemadas? ¿Sí? El infierno es real, hermanos. Dejen de jugar con eso. Hay gente que dice, por ejemplo, la religión romana dice que no. Nadie puede ir al infierno. Si se va para el infierno, nosotros empezamos a rezar por él hasta que lo saquemos de ahí y lo mandamos para el cielo. Mentira, eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Los testigos de Jehová dicen, no, a ver, si tú le hablas del infierno a un testigo de Jehová te dice, oiga, ¿usted tiene hijos? Te empiezan a tratar de jugar la lógica por ahí, ¿no? Sí, yo tengo hijos. Oiga, ¿y usted se atrevería a echarle una cubeta hirviendo de agua a su hijo encima? No, ¿cómo cree? Entonces, ¿por qué cree usted en el infierno? ¿Usted es más bueno que Dios o que Dios no va a mandar a nadie al infierno? No puede porque Él es un Padre bueno, ¿no? Mi Biblia dice que está traducida correctamente, no como la de ellos, que el infierno existe, que el infierno es real, que el infierno arrebata a los pecadores. Así que mire, hermano, si tiene por ahí algo escondidito, arrepiéntase. Arrepiéntase porque Dios no puede ser burlado. Hay gente que tiene cosas escondidas, hermano. Hay gente que está engañando a sus esposas escondidas, esposas que están engañando a los esposos, gente que roba, gente que defrauda, gente que tiene hábitos ocultos que nadie piensa que nadie lo sabe, pero Dios, que es el dueño de su alma, sí lo sabe. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Los ateos dicen que una vez que lleguemos a la tumba se acabó todo. Por lo tanto hay que vivir bien esta vida y disfrutarla. Y dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo. Mentira. Hay vida después de la muerte. Hay dos. Está la vida eterna con Jesús y la muerte eterna en el infierno. La muerte eterna también se le conoce como la segunda muerte. 3 tipos de muerte aprendimos hoy entonces. Muerte espiritual, la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Muerte física, la ausencia del espíritu y en el alma en el cuerpo. El cuerpo se acabó la vida. El alma y el espíritu van a recibir juicio. Y por último, hermano, la muerte segunda, que es el lugar donde las personas van a pasar la eternidad, si durante esta vida le dicen a Jesús que no. No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Como que es una religión de viejitas, de hermanas, de señoras ahí que no tienen cosas que hacer, que ya se aburrieron con el Candy Crush. No, eso es real, hermano, es real. ¿Usted sabía que en el infierno no hay ateos? Y yo, ¿por qué, pastor? Porque es que en el infierno todos creen en Dios, pero ya es demasiado tarde. Los ateos un día se van a acabar. No hay ateos en el infierno, ni incrédulos. Ahí todos creen. No, yo sí creo que Jesús es, sácame. Too late. Mientras viva la gente puede ser incrédula, atea, rebelde. Mucha gente hasta puede maldecir a Dios. A mí que no me hables de tu iglesia, ese pastor loco que ahí los tiene todos asustados con el infierno para que diezmen. No, si serán, no son inteligentes. No, tú lo vas a descubrir por ti mismo. Ojalá y las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de Jesús. ¿Decimos amén? 3 consecuencias básicas. Muerte, corrupción y condenación. Esas son la situación en la que el mundo está ahora. Hay una forma de que nosotros huyamos, escapemos. Dice que antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de obediencia. Antes la ira de Dios estaba ardiendo contra nosotros. Hasta que tú caíste de rodillas ante el crucificado, la ira se extinguió contra ti, porque se hizo fuerte en Él. Así que ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Inclinen su rostro. Vamos a orar.
El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.